Listo. Ya. Vamos a comenzar. Pon una transmisión de Chuto FB 517 al lado de una transmisión de Eurotech para que tú veas realmente lo que es un eje delantero. Ok, ya estamos. Ponlo al lado de un eje delantero de Eurotech para que tú veas. Bueno. Listo, señores. Empezamos. Estamos en vivo, directo, vía satélite. Por fin, estamos los 4 aquí en YouTube. Ajá. No me ha avisado nada de que está transmitiendo. ¿Dónde está Julio? Julio debe ir por la autopista, el pobre. A 50 millas. Sí, a 55, al antiguo, 55, al que traía el cuadradito en los tableros, a 55 millas por hora. Cuando llegue nos va a decir que venía volando. Tal cual. Bueno, señores, bienvenidos. Estamos estrenando nueva plataforma. Vamos a ver cuántas personas se conectan. Necesitamos a alguien que esté verificando el YouTube porque hay chat en vivo también, donde la gente puede dejar sus comentarios y allí puede interactuar con nosotros. De todas maneras, yo también por aquí yo estoy verificando también con la tabla para ingresar al... ¿Con la tabla de planchar? No, con la tablet, chicos, con la tablet. Está buena esa, está bien. Déjame buscar aquí YouTube. Esa es una super tableta que tiene ahí, José. Aquí ya tengo el YouTube puesto. Bueno, ahí está el directo. Sí, ahí está el directo. Recuerden que el directo, una de las cosas del directo es que tiene unos 20 segundos más o menos de retraso. Entonces, todo video que ustedes vean por allí, ya nosotros ya hemos pasado. ¿Ok? Sí, ya es tema conversado. Ya es tema conversado. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como siempre, una nueva transmisión. Hoy vamos a hablar de lo que voy a poner aquí en el fondo. ¿Lo ven? ¡Eso! Mitsubishi. Aquí, a ver, aquí. Ahí está. La gente de Mitsubishi Motors o MMC Automotriz. Creo que se llamaba así, ¿no, Gabriel? Sí, correcto. MMC. Porque... Sencillamente insuperable. Así es. Nada más. Un tiempo lo fue, pero bueno. MMC Automotriz, porque esa fue la razón social de la empresa que se fundó en Venezuela con un capital proveniente de la familia SIN, era la gente del consorcio SIF-Diasa que puso la planta ensambladora, y un capital de una empresa japonesa en su momento que se llamaba Nishu Wei. Era, digamos, una participación un tanto mayoritaria de la gente de Nishu Wei. En ese momento era algo como 51-49. Sin embargo, en el tiempo, digamos, la gente de la familia SIN fue vendiendo su participación al punto de conservar a finales de los 90 un 5% más o menos de la empresa. El resto ya era todo capital extranjero, capital japonés. Y bueno, producto de esa joint venture que tuvieron ellos, nació esa empresa con el nombre MMC Automotriz S.A. No subsidiaria de la planta motriz de Japón, no subsidiaria de MMC filial, ni mucho menos, pero sí bajo los lineamientos comerciales de Mitsubishi, pues todo hecho en función de los lineamientos corporativos de la casa matriz. Exacto. Y este video también, el en vivo de hoy, viene a continuación de un video anterior que hicimos, porque es una historia continuada de la gente de SIF-Diasa, si mal no recuerdo, que al extinguirse de cierta manera SIF-Diasa es que nace MMC Automotriz, ¿no? Sí, bueno, básicamente cuando se termina, digamos, el contrato con Ford, a finales mediados de los 80, 86, aproximadamente, acá hay conquistadores 87 todavía que salieron de planta con VIN 87, pero en el 86 comenzaron las conversaciones con la gente de Nishu Wei y con Mitsubishi para traer la representación de la marca a Venezuela, ¿no? O llevar a Venezuela en ese momento. Eso, digamos, se materializó
a finales de los 80 y comenzó la operación comercial en el año 90 con el lanzamiento de los dos vehículos primeros que sacó Mitsubishi en Venezuela, que fueron la L300 Panel y la VAM en versión de pasajero. El Luego arranque de la empresa ya fue los... en mayo de, ¿Cómo? el arranque de la empresa fue en mayo de 1990. Correcto, mayo de 1990, ahí aparecieron los dos primeros productos que eran la van de pasajeros y la van de carga, pues la L300. Y a la vuelta de los meses, no sé exactamente cuántos meses fue, pero a los meses fue que hizo el lanzamiento del vehículo que tú tienes en la foto que está detrás de ti, el Galant. Ese era en su sexta generación, si mal no recuerdo, que sale en Venezuela con el nombre de Mitsubishi MX-MF por este tema de que el nombre Galant sonaba muy parecido a Gala, que era un nombre que tenía registrado Renault en ese momento, y para evitar conflictos de mercado, Mitsubishi decide pues obviar el nombre Galant y sacar la versión, digamos, MX para el sincrónico, MF para el automático. Son vehículos que entraron en estudio al mismo momento porque desde el principio siempre se contempló ambas versiones, automática y sincrónica, y sí, desde el principio ensamblados en Venezuela. Desde el principio. Entonces, lo que habíamos hablado, ¿te acuerdas que teníamos la duda si el MX Sí, era sí, yo importado? tenía dudas con los cereales y todo eso, pero aunque los cereales no eran exactamente iguales a los cereales que vinieron después, sí, desde el principio el estudio contempló el desarrollo, el ensamblaje nacional desde el principio. Siempre fue desde el principio con ensamblaje nacional, lo cual no deja de ser bastante, digamos, interesante e importante desde el punto de vista comercial, porque si se ponen a ver, el Mitsubishi MX y MF eran unos vehículos que tenían una carga tecnológica, yo no diría tanto como que sin precedentes, porque ya habían vehículos con inyección electrónica de combustible, pero de Mitsubishi MX y MF eran productos con una tecnología bastante avanzada. Estamos hablando motor 2 litros multivalvular, doble árbol de leva, frenos ABS, dirección controlada, dirección hidráulica con control electrónico, con tipo de dureza, sport o económico. Tenía bueno, la inyección de combustible que ya hablamos. En el caso del Mitsubishi MF automático, caja computarizada con también control de manejo, power o econo. O sea, tenía mucha tecnología. Eran vehículos que vinieron con una carga de tecnología bastante fuerte. Y Si se quiere, prácticamente inédita en el país. prácticamente inédita en el país. Si se quiere, lo que estaba tecnológicamente más cerca podía haber sido el Renault 21 TXI, porque el Century, a pesar de tener la inyección electrónica, sabemos que era un vehículo con una concepción técnica un poco, digamos, anterior, era con otra tecnología, y el Sierra, que a todos nos encanta y nos gusta el Sierra, pero sabemos que ya para los 90 la técnica del Sierra estaba un tanto desfasada, no así el diseño, porque el diseño del Sierra había envejecido muy bien, pero la técnica del Sierra con ese motor V6, longitudinal, tracción trasera, etcétera, etcétera, ya como que estaba, aparte que Claro, en ese ya. momento, o sea, ya no había opción de inyección de combustible, ni mucho menos, entonces, digamos que tecnológicamente estaba atrás, eran Ya se vehículos estaba, ya más, se Cuando arranca, estaba, ya se Mitsubishi- estaba poniendo obsoleto. Ajá, dime, Javier. cuando arranca Mitsubishi a la venta del MX-MF, lo que había en el mercado era el Renault 21, el Century y el Zafiro de Sport. Y estaba en los últimos momentos del regate, ya en su último año. ¿Y Era el el carro Tempra? más avanzado. ¿Y el Tempra? No, el Tempra salió en el 92, un año después. O sea, un año sí, después. Sí. el Tempra vendría a ser como la respuesta de FIA a este vehículo, al MX-MF. Claro, claro. Y Que ya yo, el Sierra estaba ya en sus últimos años y sacan la versión justo cuando salió el MX-MF, salió el Zafir, el Sierra Zafir.
automático y sincrónico también era la competencia directa de Mitsubishi contra Ford, y General Motors tenía solo el Century, porque ya para esa época no existía ya otro carro que tuviera General Motors en venta en lo que es el año 91. No, porque sería para el 92 que traen esas unidades de Vectra importadas que se vendieron Sí, como Opel, pero no ya es como un año Chevrolet. después. Eso ya fue Pero eso después. ya es un año después. Si te Y pones luego a ver, Mitsubishi saca, Mitsubishi subió el estándar del sedán de lujo del mercado venezolano con el lanzamiento claro, de ese modelo, lo puso en un sitial bastante elevado, ¿no? es que incluso por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hacían las comparativas en el año 91, 92, 90, hacían las comparativas de los sedanes, tenían, siempre quedaba de primero, era el mejor del segmento. Esa generación del Mitsubishi MX-MF. No, y me acuerdo yo que cuando salió era el carro a querer, el carro Claro, aspiracional, que aparte traía, si claro. mal no recuerdo, el tablero marcaba 240 o 260. O sea, y todo el mundo, no, este Sí, carro marca 240. 240, este Sí, carro sí, marca sí. 240, y era uno de los pocos, digamos, en el país que era 5 velocidades, porque 5 velocidades llegaron ya finalizando los 80 y ya este principio de los 90. Siempre en Venezuela estamos acostumbrados o lo automático o el 4 velocidades, que era lo típico. Claro, Era, lo que pasa es que eso lo cambió Ford para el año 5. 86, no, 86, cuando empezó a salir el Sierra 280 sincrónico, el 280 GT sincrónico. O sea que estamos hablando del segmento alto con caja sincrónica. Normalmente eran puros automáticos. ¿Okay? Correcto, correcto. Es así. Así. Ya va. Es entonces, así. Ahorita tengo una duda, espérense. Estamos hablando de ajá, cajas de 5 velocidades. Ven acá. Y el R18 y el Fuego, que eran caja quinta, no eran caja cuarta. Eran 5 O, velocidades también. Sí, sí, ajá. eran 5 velocidades también. Pero Ah, ok, Sí, digamos ok. que esto en el segmento alto, pues, del mercado. exacto. O sea, Ah, bien, bien, el sí. bien. Sierra, General Motors nunca tuvo una competencia para el Sierra sincrónico como tal, porque el Century siempre fue automático. Ok. Celebrity también siempre fue Tenían, automático. tenían el Monza Classic y el Monza Hatch perdón, el Monza Sí, Hatch sí, sincrónico. El pero Classic tú no. sabes que comercialmente estaba un pelo por debajo en Venezuela el Monza, a Sí, pesar de que sí. en Europa sí era competencia directa del Sierra, pero en Venezuela el En motor 2 Brasil no. litros, 4 cilindros, el otro era 6, Sí, V6. no O era, sea, no era una competencia tan directa. Lo tenían un no, No era no, una segmento. competencia directa, no, no. ni La por competencia precio ni directa por, para el ni año por nada. 91, para el año 91 la competencia directa era el Renault 21, el Century, el Sierra y el Regata, entre comillas, ¿no? Que es lo que era su último año. Pues. Sí, Exacto. bueno, ¿Okay? ese regate inflado que teníamos nosotros en Venezuela, Sí, la versión más de lujo posible, con el motor más hecho posible, porque pobrecito, ¿no? Un sedán segmento C cayéndose a coñazo con unos bichos ya, verga, no, demasiado. con nada más y nada menos que un Galán, un Century, etcétera. Sí, sí. Y bueno, este Mitsubishi siempre desde el principio, o sea, es un vehículo con quemacoco eléctrico, Sí, tapicería de cuero, 4 Sí. vidrios eléctricos, seguros eléctricos en las 4 puertas, Rines, apertura remota de maleta, apertura remota de tapa de gasolina. O sea, este vehículo, este carro tenía de todo, de toda los rines, verga. los rines de aleación Rines de aleación, que eran freno de livianos, disco en las 4 ruedas, o sea, el todo, todo. spoiler, caucho, el spoiler trasero de Norma. El los spoiler cauchos de trasero bajo para la versión presión, sincrónica, que era la que Ajá. traía todo ese body kit, todos los faldones, todo eso para el sincrónico. El MF era más sobriecito en apariencia, no traía el kit aerodinámico, a pesar de que traía unos antinieblas, pero un poco más pequeño. El parachoque no era, la parte de abajo no tenía el remate
del faldón del MX, igual los laterales, pero también mucha gente que compraba MF le mandaba a poner el spoiler. Claro. Pero no, Sí. digamos que no confundía, pues ya cuando uno sabía cuál era uno, cuál era el otro, ya tú sabías diferenciar un MF con spoiler de un MX, ya tú sabías cuando era, no, sí, bonito el spoiler, pero ese es automático, ese no es sincrónico. La caja automática, los MF te traían nuevecitos, te traían en el tapasol, traían un folleto de cartón que te indicaba cómo era el manejo de la caja automática. De la caja. Porque esa caja automática F422 que trae ese carro, esa caja tiene un patrón de aprendizaje, un sistema fusilógico que memoriza el modo de conducción del individuo. Entonces, O sea, los primeros... eran las primeras cajas adaptables a la conducción. Sí, correcto. O sea, ya por ahí estamos hablando de que la caja tenía una cierta memoria, o sea, muy limitada, pero memorizaba un par de patrones de manejo del propietario. Entonces lo que te indicaban era que la manejaras unos kilómetros en modo normal, en modo econo, para que el carro se creara un patrón de manejo con el modo econo y que luego después la pasaras a modo power para que la caja tuviera almacenadas esas dos informaciones y tratara siempre de hacer los cambios en el mismo rango de RPM, en la misma secuencia de aceleración, porque la caja iba a estar pendiente de a qué punto pisabas tú el acelerador y tratar de siempre optimizar el cambio de velocidad, ¿no? Eso, o sea, para la época eso era toda una novedad, o sea, no había nada que... La caja del Renault 21 no era tan sofisticada, la caja del cierre automático no era tan sofisticada, la caja del Century menos todavía era tan sofisticada. Menos. Entonces imagínate el nivel de equipamiento y de sofisticación tecnológica que tenía ese carro en ese momento, ¿no? Digamos que caja del lo más... Perdón, la caja del centro era de 3 velocidades todavía por ese momento. Sí, imagínate, era ¿cómo es? Era buena, esa caja era me olvidó buena, el esa caja nombre. era buena. No, es buena. Bueno, por sí, supuesto. eran buenas, pero era una caja de 3 velocidades. Pues. En comparación Exactamente, o sea, comparación con caja Mitsubishi, obsoleta, pues. es que era insuperable el carro, de verdad que sí, en su segmento, contra lo que competía. ¿Ok? No había nada que se le acercara tecnológicamente. Aparte el maletero Pero que tenía, aparte el maletero que era un maletero grande. O sea, Un carro con una excelente visibilidad, además. Porque además, sí. yo me cansé de manejar ese carro, tuve la fortuna, la dicha de manejar ese modelo Mitsubishi sincrónico automático cualquier cantidad de veces, y uno de los puntos fuertes que tiene ese carro es la visibilidad que tiene. O sea, la maniobrabilidad de ese carro, para echar para atrás y todo, o sea, a pesar del spoiler y todo, o sea, tú con ese carro ves todo. O sea, a mí me encantaba manejar porque ves todo. La superficie acristalada de ese vehículo es suficientemente amplia como para que tú puedas maniobrar sin ningún problema. De verdad que sí, no es por nada, pero es uno de los puntos fuertes que tiene ese carro. sin sacrificar aerodinámica. Sin No, sin sacrificar la sacrificar la aerodinámica. aerodinámica. Y esa plataforma, cuando llega a Venezuela, ya tenía 4 años en el mercado, porque esa generación del Galant es del 87 que aparece ese carro. O sea, ese no era ni remotamente un carro nuevo en el mercado mundial, era un carro ya conocido. Era un vehículo, digamos, que ya tenía cierta trayectoria, ¿no? Y eso permitió también como que limpiar un poquito los defectos que pudiera tener, pues ya estaba mucho más perfeccionado. Claro. Y fíjate que ese carro a nivel de chasis, buenísimo, la suspensión de ese carro era excelente, amortiguadores de ese carro, una cuestión espectacular, adelante traía los huesitos esos, los huesitos de la barra estabilizadora, los huesitos dobles, que ayudaban a mantener la barra estabilizadora delantera, o sea, era una tecnología, digamos, a nivel de chasis también muy buena, a pesar de que el eje trasero de ese carro era eje trasero, eje muerto, pues eje plano en la parte trasera. Pero con todo y todo, a nivel de chasis y manejo, era un vehículo muy bueno. Y caro.
porque desde el principio los precios siempre fueron apuntando a la parte de arriba del segmento de sedanes de lujo, pero también porque, bueno, se sabía lo que se estaba ofreciendo. Se estaba ofreciendo un producto que no tenía prácticamente parangón tecnológico en el mercado. Lo más cercano que pudo llegar a hacerle competencia a este carro fue el Honda Accord cuando llegó al año siguiente. Claro, pero imagínate, durante todo un año fue el tope tecnológico y el tope, digamos, del el boom de la tecnología del futuro que estaba llegando a Venezuela, ¿no? Y comercialmente también fue un carro que Mitsubishi supo ubicar, porque fíjate, ¿quién era la voz del Conquistador en el momento de auge del Conquistador en el mercado? Gilberto Correa. ¿Quién era la voz de Mitsubishi en el momento que Mitsubishi empieza operaciones y aterriza este carro en el mercado? Gilberto Correa. O sea, de alguna manera supieron comercialmente poner el vehículo en un spot, digamos, positivo. O sea, ponerlo con una cara que la gente asociara con un vehículo de lujo. O sea, lo anuncia Gilberto. O sea, el carro debe ser bueno. Sacaron a Gilberto Correa de Ford y se lo trajeron para Mitsubishi. Exacto. La voz de Ford era Gilberto Correa. Correcto. Y para el año 91, para el año 91, ese Mitsubishi era el más caro del segmento. ¿Ok? Más caro que el Centro, más caro que el Cielo. Por poco, pero lo era. Imagínate. Correcto, correcto. Ya para David, 1992. David, cuenta, habla, David, que estás ahí. No, hablando de la voz de Gilberto Correa, perduró, pero más de 10 años. O sea, él hizo casi todos los comerciales. Cuidado, hizo todos los comerciales. O sea, no sé hasta qué año habrá, no sé, pero por lo menos 10 años fácil estuvo trabajando con la gente de Mitsubishi. No, hubo una publicidad de él donde iba a la planta, que le pasaba un helicóptero por encima, ¿no era? En la planta Mitsubishi. Sí. ¿Cómo no? Pero fíjate, cuando se hizo el lanzamiento del Mitsubishi FP, el Fuso, el chuto con eje sencillo, eso fue en 2008. Ajá. Y Gilberto Correa estuvo en ese evento, así que saca la cuenta de cuánto tiempo estuvo viendo la voz de... Más de 10 años, por lo menos. Sí, casi que hasta el final de la cuestión. Sí, claro. Sí, casi que hasta el final. Así es. Sí. Pero bien chévere. Oye, a mí lo que me impresionaba del MX y el MF era el equipo de sonido. Tenía un ecualizador, no sé, creo que era la parte cerca de la palanca de cambio, espectacular. Eso era algo alucinógeno en ese carro. O sea, una cosa impresionante. Sí, el reproductor de ese carro sí era y bastante apetecido por los amigos de los ajenos, lamentablemente. Además. Sí. Pero creo que tenía clave, ¿no? Tenía o no tenía, no es que no recuerdo. Eso sí no era de clave, no. No recuerdo que haya sido de clave. No, pero digo que sí, era la unidad de cassette con el ecualizador abajo y eso, era un reproductor grandote, pero no lo recuerdo con clave, la verdad. No, yo creo, bueno, no solamente te comentaba, pero bien interesante. Coño, y era radio reproductor, no era con CD. Exacto, era reproductor de cassette. Exacto, el del CD fue el Sierra, ¿no? El Zafiro. El primer carro ensamblado en Venezuela que trajo CD fue el Zafiro. Ahí está, el Zafiro. Del año 93. Fue el primer carro ensamblado, 92. Fue el primer carro ensamblado en el país que trajo CD. Ahí está. Bueno, mira qué interesante. Aclarado la... Ahora tengo un cuestionamiento aquí para todos. Al igual que pasó con Toyota, que Toyota no actualizaba los modelos, por lo menos las camionetas no las actualizaba como pasaba en otros países, con el MX y el MF, cuando sale en Venezuela, ya la nueva generación ya estaba en el mercado internacional, o todavía seguíamos con... Estuvo por lo menos un par de años, porque para el 93 es que sale el Galant de séptima generación, que es un vehículo más grande, que también llegó de la mano de MMC por importación, digamos, unas pocas unidades en la versión BR, que traían el motor V6 de 2 litros, y muchos por importación paralela venían de Estados Unidos.
porque acuérdate que estábamos en la época del pleno furor y el auge de la apertura, ¿no? Correcto. Entonces, ese Galant llegó a Venezuela, versión americana, porque mucha gente lo importó de Estados Unidos. Esos eran unas unidades con motor 4G63 2 litros, y habían unas con el motor 4G64 2.4. Que daba, eran como 150 y tantos caballos que daba. En ese momento ya el Galant lo estaban empezando a criticar por no ofrecer, en Estados Unidos, ¿no? Pues más que todo, por no ofrecer el motor 6 cilindros, lo mismo que le estaba pasando al Aqua. Ya, porque ya el Camry estaba súper posicionado con el motor V6, y la competencia americana, que eran el Taurus y el Lumina, por supuesto, eran V6. Entonces, y estaban por salir los LH de Chrysler, que el Intrepid también tenía la opción, las dos opciones de motor eran V6, no había 4 cilindros. Entonces, digamos, esto ya es el año siguiente. Sí, Mitsubishi MX MF92, que viene con el esquema de pintura, sí, viene con el esquema de pintura doble color. Aquí está el reproductor que tú dices, David, cassette, con el ecualizador abajo. Espectacular. Sí, sí, no, vehículo. Lo único que le faltó a ese carro era la bolsa de aire, la verdad. Aquí, correcto. Sí, sí. En ese momento, bueno, pues en Venezuela todavía no era costumbre el vehículo con airbag. Para el 92, la gama Mitsubishi se amplía y empieza a llegar un vehículo, precisamente como el MX era tan costoso, para tratar de atacar el segmento inferior, el cual ya el Corolla estaba digamos, despuntando, y habían empezado a llegar rivales como el Nissan Sentra, por ejemplo, que estaba empezando a llegar producto de la apertura automotriz. Estaban llegando vehículos de importación como Mazda Protege, por ejemplo. General Motors había traído unas unidades de Cavalier importadas de México. Entonces ese segmento, digamos, del Corolla se estaba moviendo con bastante energía. Entonces MMC decide traer el Lancer, primeramente en su versión GLX, motor 1.5 carburado, automático y sincrónico. Esas son las dos primeras versiones del Lancer que llegan al mercado venezolano, junto con la Montero. La Montero en su versión GLS, tanto versión chasis corto como versión chasis largo, que solamente el primer año son importadas. Yo pensé hasta hace nada que la Montero siempre había sido importada, esa Montero GLS, pero no, esa Montero a partir del 93 es montada en Barcelona, es ensamblada en Barcelona. Yo tenía entendido que esas Monteros, yo pensaba que esas Monteros también venían importadas de Colombia. Yo siempre pensé que la única Montero ensamblada en Venezuela había sido la Status y la Dakar, que ya eran versiones más sencillas de la Montero, siempre buscando tirar precio para abajo, ¿no? Pero no, la GLS, con todos sus buches, con el sistema Transfer Super Select y todo lo demás, fue armada en Barcelona también, en versión chasis corto y versión chasis largo. Imagínate tú. Y eso no lo supe yo sino hasta ayer, que estaba conversando con un amigo que trabajó en MMC Automotriz por muchos años, porque estaba buscando pulir un poco la información para el video de hoy, para tener ciertas fechas un poquito más claras, para tener cierto... Y el tema de la Montero a mí me dejó loco. Yo no sabía que la Montero GLS se había ensamblado en Barcelona. Yo siempre pensé que la Montero que había salido de Barcelona había sido la Status, que es la que sale ya después, a mediados de los 90, que es una opción, digamos, de lujo, pero ya no tan de lujo, porque no trae el sistema Super Select de transmisión, no trae los buches grandotes en el costado de la carrocería, sino que la ornamentación es un poco más comedida. Y por supuesto la Dakar, que es una versión totalmente básica, que era eso, pues buscando tirar precio para abajo, porque en ese momento ya la Montero, el precio se había disparado una barbaridad. Claro. Oye, bueno, hablando de tecnología, hablando de tecnología, y ya que Gabriel, tenemos la suerte no, tenemos la dicha de que trabajó con la gente de Mitsubishi. Es impresionante que también con la Montero, y como acaba de mencionar Gabriel, el transfer era una vaina súper tecnológica, o sea, en el buen sentido que se podía bloquear.
Cambio Toyota, ni Jeep, ninguno tenían, eran esos transfers sencillitos y ya está. Pero fíjate que Mitsubishi siempre ha tenido como que ese nivel tecnológico y apuntalaba a Venezuela y presentaba en Venezuela ese tipo de tecnología, que de una u otra manera nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Y tengo anécdotas de gente que tenía la Montero que al final destruía el transfer porque sinceramente no se leía en el manual, no sabía no tenía la más remota idea en qué momento utilizar el bloqueo del alto de la baja. O sea, lo que hacían era destruir un transfer que era súper avanzado en ese momento, que ya desde generaciones atrás ya lo utilizaba Mitsubishi y otras compañías también lo utilizaban esos transfers, pero aquí no. Y hasta donde tengo entendido, sino que me corrija Gabriel, la versión, creo que la Dakar, que es la que mostré en estos días, hoy en la tarde, ya el transfer era sencillo, ya no tenía Sí, correcto. Ni la Dakar ni la Status ya venían con el transfer Super Select. Era un transfer ya mucho más sencillo. Y qué pena, porque realmente era algo que estaba por encima de la competencia. O sea, de verdad que lo era. Pero nosotros, bueno, no quiero generalizar nosotros, sino que el venezolano en sí no supo leer o comprender para qué se utilizaba esa caja. Con ese motor V6, que pocos mercados tenían ese bendito motor V6, pues generalmente en Europa todo era diésel. En Asia también, y nosotros teníamos esa dicha de tener esos motores súper potentes y a gasolina, pues. O sea, que eran unas balas también. Esa Montero era una balita, o sea, corría, pero bueno, como nadie. Sí, el tema con la Montero básicamente siempre fue el mantenimiento. El mantenimiento de la Montero es un mantenimiento costoso. El motor 6G72, a pesar de que es un buen motor, es un motor que requiere mantenimiento. El cambio de una correa de tiempo de un 6G72 era caro. Así como lo era para un 4G63 de un Mitsubishi MX MF, porque aparte era el cambio de correa de tiempo en ese motor doble árbol de levas del carro que tiene José en la parte de atrás de la foto, era una operación de mecánica bastante complicada. Eso no lo hacía cualquiera, ¿no? Era cambiar la correa de tiempo de ese carro, era todo una proeza. Esos vehículos te traían correa de tiempo, te traían tensor mecánico y tensor hidráulico. O sea, imagínate. Y en el caso del Mitsubishi, el carro 4 cilindros, aparte de la correa de tiempo, te traía la correa del eje balanceador del motor. Porque esos motores Mitsubishi usaban eje balanceador, lo que llaman, el nombre técnico es el árbol contrarrotante de equilibrado. Eso es para el tema de vibraciones. Y yo me cansé de ver, ya muchos años después, esos carros con, digamos, mala vejez que estaban teniendo, el eje balanceador condenado y la correa, sin la correa de balanceador. Y ese motor vibraba, compadre, como usted no tiene una idea. Yo prendía ese carro y ese volante, necesitaba tener ese eje adicional ahí para hacer el contrapeso rotando del lado contrario y neutralizar toda esa vibración que producía. Porque eso es muy típica de los 4 cilindros grandes, además, producir ese tipo de vibración. Por eso es que Mitsubishi era muy fanática de usar ese motor, mejor dicho, ese eje contrarrotante. También lo usaba la van, que no la hemos mencionado, la podemos dejar por fuera, y la L300, que ellas vienen, aterrizan en el mercado, la van con el motor 2.4 en su versión automática, y la Mitsubishi L300 en principio una versión que traía un motor 1.6, me parece que era, con palanca de 4 velocidades en la columna de dirección. Luego llega la L300 con motor 2.0 carburado, eso es a partir del 94, 95, todavía conservando la palanca de velocidades en la columna de dirección. Y después se hace el desdoblamiento de la van en una versión de lujo, que era la misma que se había estado ensamblando desde el 91, que recibió el nombre de Van Exit, que traía los costados unas letricas que decían Exit, y una versión un poco más económica que traía un downgrade de equipamiento. Entre ellos no traía aire acondicionado para las plazas de atrás, como si la traía la Exit,
El Exit traía ese sistema de doble aire acondicionado, la Starwagon traía un solo aire acondicionado, digamos, para toda la cabina general, y aparte el motor era el motor 2 litros carburado de platín condensador de la panel, ¿no? No era el motor 2.4 inyección que traía la Bavexit. Hubo una panel, es lástima que no está Julio conectado para que me confirme lo que voy a decir, que se ofreció durante el año 92-93, que esa panel traía el vidrio en la compuerta trasera, que el resto de las paneles no traían vidrio en la compuerta trasera, traía el motor 2.4 a inyección y era automática. Esa camioneta se ofreció. Yo recuerdo haberla visto, automática. automática. No, por supuesto. Esa camioneta se ofreció durante un par de años en el mercado. Era la misma panel, pero con el motor más grande y transmisión automática como la Vago, como tal. Y el vidrio trasero negro, me acuerdo yo. El vidrio trasero, bueno, la mayoría de la gente se lo ponía. Le ponían el papel ahumado. Para que no vieran que tenía atrás. Siempre fue el problema. Como era una van de carga, entonces tenía un vidrio, me rompen el vidrio, me abren la camioneta. O sea, Venezuela. En el año 93 también llega el camioncito. El camioncito aterriza por primera vez en Venezuela como modelo importado en versión aspirado Canter 434D con chasis corto y Canter 444TD turbo con chasis largo para 4.000 kilos. En ese mismo momento creo que es que empiezan a llegar, por ahí más o menos empiezan a llegar los primeros Chevrolet NPR al mercado nacional también. O sea que se empieza a mover, se empieza a activar ese mercado de camioncitos cabover japoneses como y estaba el Dina, ¿no? El Toyota Dina por ahí. El Dina también sale un poquito después. También hay un modelo de Iveco que no me acuerdo en este momento cómo es que se llama. No, previo al Daily. No, ahí no está. Ese es más viejo que lo que yo te mostré. Lástima que no está Julio para que me diga el nombre de ese camioncito. Pero un Iveco que también era así, sin trompa, ese se vendió muy poco, se vio muy poco en el mercado. El Canter entra como modelo de importación en el año 93, 94 y para el 95 o 96 es que empieza el ensamblaje de ese camión en Barcelona. Ya empieza a ser ensamblado en la planta junto con los demás. En ese momento, digamos, ya para el año 93 tenemos una gama que son el Mitsubishi MX, MF, como modelo, digamos, ensamblado en Venezuela, punta de lanza, pero a la vez, digamos, que van completando el portafolio con diversos modelos de importación, producto de la apertura, es que llega este Galant BR que les comenté, que es el Galant de séptima generación, con motor V6, 2 litros, en versión automática y sincrónica, full equipamiento, tan equipado como lo podía estar el MX, y una carrocería mucho más moderna, un vehículo, digamos, tecnológicamente un paso por delante, pero también bastante caro, porque además era importado, pues. Claro. Ciertas unidades de Mitsubishi Sigma que se trajeron también. Ajá. De hecho, en ese momento hubo concesionarios que importaron unidades por su cuenta y eso creó un conflicto con la gente de MMC por el tema de la postventa y los servicios, ¿no? Porque no era lo mismo un vehículo importado por MMC y distribuido en pocas cantidades que un dueño concesionario que se importó 20 unidades de X modelo tal y decidió venderlo en su red de concesionario. Entonces fue, por decirte, yo compré ese carro en Toki Motor y después me voy a Jerry Motor a querer hacer el servicio allá. Y los de Jerry Motor se quedaban así como que, ¿qué es esto? ¿Qué carro es este? No, nunca lo hemos visto aquí. Entonces hubo que poner un cierto control en esa política porque, digamos, había que hacer la importación, pero a través de la casa matriz siempre, pues, como tal. Claro. Esas importaciones del Mitsubishi Sigma, ¿no era diamante? No, creo que era diamante lo trajo importación particular, venido en su mayoría de Estados Unidos. El Sigma era japonés
importado por MMC Automotriz, con el motor del Diamante, pero de leva sencilla. Ahí tú lo reconocías, porque la mayoría de los Diamantes que llegaron a Venezuela eran todos con el motor doble leva. Era el 3 litros, 24 válvulas con doble árbol de leva. Mientras que el Sigma era 3 litros, 24 válvulas, leva sencilla. Esa era la principal. ¿Cómo? Luego salió el Mitsubishi ZX. Ya va, no escuché, no escuché bien. David, dilo. El diseño del Diamante no era tan bonito como el Sigma, porque el diseño del Diamante era más para el mercado norteamericano. Bueno, esa es mi percepción, o sea, básicamente la parte trasera del carro, podríamos decir, del pilar hacia atrás, porque el Diamante tenía puertas sin marco, mientras que el Sigma usaba puertas con marco. La distancia entre ejes del Diamante es un poco mayor que la del Sigma, y la maleta del Diamante también es un poco más larga que la del Sigma. Visualmente el carro se ve más grande, el Sigma se ve un poco más cortico, pues más pequeño. Y creo que otra diferencia también eran los stop traseros, porque el Sigma era rojo-blanco y el Diamante era rojo-amarillo. El Diamante traía la franja de cruce naranja, mientras que el Sigma la traía como ahumadita. Era oscurecido y el retroceso blanco. Esa también era diferencia. También vino el... Ajá. Sí, continúa. No, eso, también para el año 93 llegan las primeras unidades de Colt, Mitsubishi Colt, en su versión GTI, que dura un par de años en el mercado, y ese vehículo también era con equipamiento full, y el motor más grande que podía tener el Colt en ese momento, pues porque era la versión deportiva, era la versión, digamos, picante, era la versión más prestacional de ese vehículo. Mucha gente después le hizo swap con el motor 4G63 del MX por un tema de repuesto y de mantenimiento, ¿no? Pero el Colt también fue un vehículo que, a pesar de que se vendió poco, porque se importó en pocas cantidades, tuvo competencia, porque en ese momento también estaba Renault con el 19-16 válvulas. O sea que había... Ajá, llegó Julio. Julio, por fin llegaste. Ajá. Finalmente. Aquí lo tenemos, por fin, el señor Julio. Coño, perdón, mil disculpas, muchachos, pero es que fue un día de locura. Pues puta. Venía volando. Mira que estás en vivo. Coño, aquí está como más fino. Me gusta más esta. Bueno. Es como más nítido. Vamos a tomarte una foto, espérate, ya. ¿Cómo están? Bueno, aquí vamos, todo bien, todavía vamos por los primeros años de MMC, estamos por el 93-94. Mencionando la importación del Colt, la importación del Galant BR, del Sigma, de esos vehículos que MMC trajo a principios de los 90, que los trajo en poquiticas cantidades. Y ese conflicto que hubo con dueños de concesionarios como el de Karate Motos, no sé si te acuerdas, que importó carros por su cuenta, y eso creó una roncha ahí con MMC, y tuvieron que poner unos lineamientos con los vehículos importados. Más o menos medio tocamos el tema ahí. Ok. Y les estaba hablando a los muchachos de la Panel automática, que es un vehículo que tú conoces muy bien. Sí. Personalmente. La P14. La P14. Ahí está, mira. Nos vamos, nosotros, o sea, lo que es Javier, José y yo, nos vamos ahorita a sentar a escuchar las nomenclaturas y aprender. Javier tiene rato viendo el celular ahí, ya digamos que está entregado de hace rato. Bueno, yo no sé si hablaron ya tocaron el tema Panel. La Panel salió en el 91, si mal no me equivoco. Salió, había una en el 90. 90, sí. Ok, correcto. En el 90 vinieron unas unidades importadas
que tenían el cambio aquí con el motor 1800. Tú te das cuenta porque en las puertas se veía la lata, la latica, así como los Corolla, los Corolitas, los primeritos, que a algunos se le veían, los más basiquitos, como el Chevette. Sí, la vestidura no era completa. Exactamente, y ese era motor 1800, era con el cambio aquí en la columna de la dirección, era japonesita, platino y condensador, y el diferencial era japonés. Ya Ok. después, P12. la P12. Luego viene la P13 con cambio aquí, también motor 4G63, platino y condensador, y esa camioneta va del 91 hasta el 90. ¿Y qué, Gabriel? 99. 99 hasta que Sí, salen pero los en el vehículos carburados. 99, en el 98-99 cambia Sí. el cambio de la columna hacia el cambio normal. Sí, cambio ¿Okay? en el piso. Eso es para el 98 que cambia. Y sale la P14, que era con el motor 4G64, 2.4 SOHC, 4G63, que era el de la 2 litros, como el 2.4, traían árboles de contrarrotantes tipo Lancaster, que eso es un diseño exclusivo de Mitsubishi. Y mucha gente no lo sabe. Incluso Porsche, cuando sacó el 924 para armonizar el motor, no se fijó en el 944, el 994, tuvieron que pagarle los derechos a Mitsubishi por esa tecnología. Y mucha gente no sabe. Mucha gente no sabe eso. Dos árboles que giran alrededor, generan vibración, las vibraciones cancelan y hace de que el motor sea más tranquilo, más quieto, más suave. Sí. Solo traía la L300, la van, por supuesto, el motor 4G63 del MF, el MX, claro. ¿Ok? Y esos arbolitos contrarrotantes, por eso cuando tú cambias la correa de distribución, también tenías que cambiar la balanceadora. Si te ponías de chigüire a no cambiar la balanceadora, porque era una correita chiquitica, se saltaba la balanceadora, no pasaba un coño. Obviamente el problema es que esa balanceadora arrastraba la de tiempo y ahí se formaba el coge. y bastante H41 que vimos con los desbalanceadores condenados de propietarios mapurites que nunca se preocuparon en cambiar esa correa. Nada, quítale eso. No, quítale eso. Eso no hace nada, compadre. Eso no hace nada. Eso en Venezuela no hace nada. Y sí se sentía. El caso de la P14, ya que es la van, como la panel, estaba la van. En la van era, obviamente, con el motor 2.4 base 64, la distancia estrés es más corta, el techo más bajo, planito, ¿verdad? De esa van hubo la van de 90 al 92, que fue la van normal. En el 93 y 94 sale la Exit, que trae la otra trompa. Algunas tenían lenticas como doradas, ¿ok? Esas camionetas todas eran hechas en Venezuela, tú te das cuenta, o armadas en Venezuela, porque los radiadores eran infra, por ahí se delataban. Y el diferencial era Dana, ¿ok? Luego, en el 94, en el 95, sale una Defecio que yo le llamo la Van Star. ¿Cómo es que era que llamaba? La que era carburada. Gabriel, la vancita, pero sí, pero carburada. Star Wagon. Que traía bueno, aire sencillo. No sencillo, entonces imagínate. Traía motor 2 litros carburado. Motor 2 litros. Era la misma Exit, sin aire atrás, ¿ok? Motor 2 litros, carburado, automática. Imagínate, verga, ¿qué pasó aquí? Tranquilo, pues, que pantalla. Está compartiendo pantalla. Tú sigue, te estás viendo. Y esa camioneta era floja de bola y los que iban atrás, claro, no tenían los asientos tipo avión, sino eran simple y llanamente banquetas normales, pues. Y esa camioneta subiendo Guarena, compadre, esa becha, porque aparte la caja resbalaba mucho. Esa era una caja ICE muy fiable, con overdrive eléctrico, con el botoncito arriba, pero era una caja sumamente básica. Incluso
Esa misma transmisión la utilizaba la Montero Status. Era la misma transmisión. Claro, la campana para el convertidor es distinta porque obviamente con el motor 6 cilindros te van a más bajo. Sí, y cambiaba la punta de la caja por el camper también. Exactamente. Y salió una vancita, que esa yo no sé si la vendieron en Caracas, que era la misma van, pero básica de bola, con los, así que como tipo escuela, con rines de hierro. Pero esa camioneta, Sí, yo la sí, vi muy esa era poco para la van 9, que era dirigida eso. justamente para transporte escolar y ese tipo de vainas. Ella traía la trompita de la panel, de hecho, de un solo farito sencillo, nada doble faro, nada la trompa aerodinámica que trajo después la Starwagon y la Vancit. Era una trompita sencilla, era una camioneta básica de bola. Básico. Sí, como básica de bola. Duró poco tiempo en el mercado. Y luego de que sale, nos vamos ya al 99, que sale que ya no se fabrica ni la Starwagon, menos la Van Etsy, pues la Van Etsy duró como 2 años. Viene la panel en el 2000 con motor 2 litros, 4G63, 16 válvulas, no trae bobina individual igual, pero con una relación de paso bien corta. Aparte, con esa camioneta es muy fácil picar caucho, las que usa DHL. Bueno, todos usan que ya viene motor inyectada y esa camioneta tiene una respuesta bien sabrosa. DHL, CanTV, bien sabrosa. Federal Express. O sea, nombra la que tú quieras. Empresa de Venezuela, Nestlé, todo, todo. Y se trompeaban por ese carro. Se caían a coñazo por esa camioneta. Para mí. Pero es que no había competencia, ¿no? Para mí, no, hasta que salió la Yace de Toyota, en realidad no había competencia. Primero, la Yace era cara, igual eso no era problema, pero la Yace era importada y para conseguir una Yace, no joda, tenías que mamarle el huevo al de auto. Mira, era el que las vendía muchísimo. Mira, acuérdate que estamos en vivo y YouTube no puede tumbar el video, ¿viste? Perdón. Perdón, yo siempre tan coloquial. Entonces, esa camioneta, para mí, uno de los productos más polivalentes es la panel, porque la panel es un diseño de los 80, una broma que no varió nunca en el tiempo. Incluso esa 2 litros inyectada era dirección mecánica. Ya fueron las ultimitas, no sé en qué año, Gabriel, que le metieron dirección hidráulica por fin. Pero una camioneta 2013, como que fue 2014, por ahí. La vendían como churros. Finalmente dirección hidráulica y aire acondicionado. Finalmente. Porque no traían aire, ese era el otro nada. Yo me acuerdo que antes de venirme tenía un proyectico por ahí y quería vender mi carro al Costa y comprarme una panel de esa. Porque ese carro es un carro muy bueno. La panel es un carro muy bueno. Para mí, un producto, claro, es lo que pasa con los vehículos industriales, no solamente en marca, sino que los vehículos industriales, la vida útil es mayor, duran más. Por eso es que, por eso es que, bueno, imagínate, es una mecánica súper probada. La panel para mí es un carrazo. Es un carrazo. Aquí en Estados Unidos. El problema con la panel en los talleres, más que todo, era croche quemado por la pata de los choferes y correas de tiempo saltadas porque le daban hasta los 120.000 kilómetros antes de cambiar una correa. Y la correa se saltaba. Por eso era que te llegaba una panel realmente al taller. De resto. Ajá, señores, tenemos aquí una pregunta en el chat, ¿ok? De nuestro amigo Luis Felipe Cabrera, que nos está viendo, saludos, que dice si el 3000 no se comercializó, si fueron importaciones privadas. El Mitsubishi siempre 3000. Fue importación paralela. MMC nunca trajo Mitsubishi 3000. No. En su época, el Eclipse que trajo MMC fue el Eclipse ya el de segunda generación a partir del 95, que es el Eclipse que tiene motor Chrysler. El redondito, ¿no? El que era más redondeado. El que era más redondeado, el de Rápido y Furioso. El Eclipse anterior a ese, como no, nunca los trajo MMC. Que el original nunca llegó por MMC. Ok, o sea que los originales que andaban por ahí eran de importación. Como los diamantes.
importado. Exactamente. El que importó mucho ese carro fue la gente de Best Motor, los Yamin. Yo no sé si tú te acuerdas, José Ramón, subiendo por la Altamira, la gente de Best Motor. Sí, Ellos claro. trajeron varios 3000 Sí, y sí, trajeron el 3000 GT. Esa gente trajo el 3000 básico, ese el SL, que era Y el era como más GTSL y el café. GTBR4, sí, Sí. las dos Ellos versiones. trajeron todos los, creo que Best Motor Entonces trajo por todos ahí, los modelos. entonces por ahí también se habrán venido coleados los Dodge Steel, que eran el hermano gemelo No, por del Sí. supuesto, por Sí, 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 supuesto sí. que sí. Claro, Yo, no. yo recuerdo que un amigo del colegio, ya estábamos a punto de graduarnos y le habían regalado un carrito de eso, un Steel. Él tenía la licencia para aquel entonces, cuando tenías 17 años, te podías sacarle la licencia 2A, que era de segundo automóvil, que es una licencia con permiso de los padres. Y tenía ese carrito color rojo, claro, era el propio Mitsubishi 3000, pero más básico. Era Mira, mucho más básico. pero me imagino que ese carajo vivía por allá por Casa Alta, ¿no? No vivía, Sí, no. en el Sí, Calvario, no, por allá. ahí. No, vivía por ahí por el 23. Ese en el Dodge Steel también llegó cierta cantidad, menor cantidad que el Mitsubishi 3000, pero sí también fue importado por Bueno, tercera edición. Gabriel, Nosotros tuvimos un cliente que Yo era recuerdo, fanático a morir de ese vehículo. Ajá, yo Javier. recuerdo que un Eclipse, se llenó la calle más o menos de Eclipse, todos importados. Sí. Que La mayoría había en versión bastante. GS 16 válvulas con el motor Ajá. 4G63 del Mitsubishi MX MF y la mayoría automáticos porque esos eran carros importados de Estados Unidos. Y Es me correcto. atrevo a Es decir que correcto. el 85% de esos carros llegaron con transmisión automática. Eran pocos carros sincrónicos que se conseguían. Por Y ahí casi trajeron unos pocos, el Eclipse que era más básico todavía, que traía motor 1.8, esos eran todos automáticos. Ese Eclipse se conocía porque traía tazas y no tenía spoiler. Ajá. Y unas poquísimas unidades del GSX con el mismo motor 4G63, pero con turbo. De eso habré visto dos en su momento. Y Dos unidades. llegaron unas unidades contaditas también, se vio del Eagle Taylor. Del Eagle Taylor cómo no, también, sí. Plymouth Laser también, cómo no, sí. Sí, Por que yo recuerdo todos esos Mitsubishi, casi todos los que yo he visto, Mitsubishi Eclipse de esa época, eran rojos. Todos vinieron en color rojo. Rojo, blanco o negro. Ajá. Esos son los colores de... Y una de las cosas también con Mitsubishi es que era un vehículo aspiracional. El que tenía un Mitsubishi, Tiene plata. Mitsubishi era un carro de gente nice. Es que Mitsubishi desde que nació en el 90 en Venezuela, siempre fue una vaina. Fue directo allá al segmento Sí. alto. Al segmento Y alto. sus precios iban a ese estatus. Pues. No podemos olvidar del ZX. No, es que eso es otra cosa. No, a ver, eso ya es para el 93 cuando viene el primer rediseño de la gama MX-MF. Ahí hay un pequeño rediseño que involucra el cambio de los stops, cambian los rines en el caso del MF, y en el caso del ZX, el MX da paso al ZX con unas ciertas variaciones estéticas y me imagino que sería un poco como devolviéndole la pelota a Ford de lo que había hecho con el Zafiro RS. El ZX también trae unas tomas de aire en el capó, ¿no? Sí. Como de alguna manera contestándole a Ford, diciéndole, mira, nosotros también lo podemos hacer. Y la parrilla del ZX era un poquito más redondeada que la parrilla del MX. Era una tontería, pero se veía visualmente. Y lo más característico, el spoiler que nacía desde el paral C hasta la punta de la maleta. Pues eso ya era lo más característico del ZX. La línea MX MF fue tan exitosa que para el 90, ahorita que me estoy acordando, para el 90, Mitsubishi vendió como unos 1.600 carros, van, pues, de una manera.
Para el 91 ya estaba de quinta en el mercado, ¿ok? Que introducen el MX, MF, y ya estaban por los 4.000, casi 5.000 carros anuales, ¿no? Wow. El punto es que el MX y el MF fueron todo un éxito y fueron Sí. de muy buenas ventas desde un Claro. principio. Y tú veías el MX, el MF, como el que está en la portada, y tú te montabas en un MF, MX al lado de un Century, al lado del mismo Sierra, y tú sentías la vaina premium, o sea, el carro, la línea, los ajustes, o sea, es una vaina que tú decías, este carro es cacheroso, ¿no? O sea, Sí, sí. a mí me encanta el hacía- Century, por ejemplo, el hacía- Century, ensamblado. pero Hacía el ver, ensamblado, la hacía ver marcha, obsoletos los otros carros, hacía ver obsoletos. la marcha, la conducción, el volante en cuero, la palanca, la vaina. Una cuestión Oye, que tú decías, el Eso sunroof, pasó lo mismo, eso pasó lo mismo cuando Jeep sacó la Wagoneer Limited, que era tan lujosa y era tan cara, era súper costosa. Ocurrió lo mismo pero claro, un segmento de camioneta, Mitsubishi lo hizo con el segmento de los sedanes. Era Yo otro Yo nivel. comentaba a los muchachos, David, Julio, el David, ¿qué manejo ibas a del decir? MX, MF, sobre todo la visibilidad que tenía ese carro, el volante, ¿te acuerdas? sí, no, Ese no, carro esos para carros, maniobra era una vaina espectacular porque yo te se digo, veían todas las esquinas del carro. si yo tuviese la oportunidad, o sea, un sueño, sabes que uno tiene su fantasía. A mí me encantaría tener un MF de los primeros o un MF de los... ¿Quién? A ver. David, No, David pero... que tiene la mano levantada, el pobre, está ahí. Ah, ok, David, perdón, creo. perdón. Quiero escuchar. Mira, dígame. Habla. Termina la idea. O un MF de estos o un MF, el ya LA5A que sale en el 90. ¿Y qué, Gabriel? 97. 98 sale, sí, 97, 98. 98 sale. Ese es para mí uno de mis carros favoritos. Mira, el Mitsubishi, tanto el MX como el MF no tenía la dirección electrónica. Sí, Correcto. tenía un ajuste, tenía una configuración que de acuerdo a la velocidad, la dirección se ponía más dura. Mira, y una Sí, cosa, eso. ¿cuándo sale el MS? Para el 94 sale el MS. 4, que era súper Más básico. básico. Yo quería hablar de ese carro cuando llegáramos ahí, porque justamente por el empuje que traía el MX MF, que era un carro tan popular y a la gente le gustaba tanto, para nuevamente en una maniobra de tratar de tirar precio hacia abajo, sale una versión MS más sencilla, sin los adornos aerodinámicos, con unos parachoques más discretos, sin spoilers, sin alerones, sin tapicería de cuero, sin quemacoco. Para Javier. Para Javier que está por aquí, mira, aquí. Javier, esta es la publicidad que tú la tienes. Todo simplificado, pero también tratando, tú sabes, de realzar en venta. Ese Bueno, fíjate, carro, la inmensa mayoría de los MS fueron automáticos. Yo diría fíjate que que el aquí, 95%. fíjate que aquí en Filipinas vi dos de esos que uno llama MS, pero aquí tienen el nombre de Lancer y es igualito. Sí, tienen el nombre Lancer, Mitsubishi Lancer, pero es igualito a un MS, o sea, es el mismo modelo. Pero eso sí, aquí lamentablemente, aquí es donde se ve la diferencia entre lo que estaban ensamblando en Venezuela y lo que se ensamblaba en el resto del mundo. Porque aquí envejecieron, pero mal. Los pobres tú los ves que yo no sé si es que le pusieron masilla por todo y el pobre está redondeado a punta de masilla, o es que se deformaron porque es que literalmente envejecieron mal, parecen pocillo de loco. Bueno, Bueno, fíjate un tema del lo que hay que, porque ustedes saben que a mí siempre me gusta tocar estos tópicos. El talón de Aquiles del MF, bueno, el MX era la transmisión. La transmisión fallaba, era propensa a fallar por módulos de control de gestión, por la computadora. Las computadoras sí eran frágiles, y Gabriel sabe que las computadoras de esos carros eran frágiles.
Era Sí. muy común un carro de esos que te llegara accidentado por computadora o con caja golpeada. Sí. O con caja golpeada. Y había un tema también uso, pues, porque ¿qué pasa? El carro tú agarrabas el que está en la foto, ese carro estiraba las marchas hasta arriba. Y el 6 cilindros ni hablar, ese era más rabioso. Y obviamente ese uso de la patica del venezolano hace de que obviamente, porque el Lo que venezolano pasa con trata la, mal los carros. sí, lo que pasa con sobre todo con el MF, ¿no? El problema con el MF siempre fue un tema de transmisión automática. La caja F422 es una caja tecnológicamente avanzada, tiene sistema de patrón de manejo de lo que yo les comentaba, el Fusilogic que memoriza el patrón de manejo del conductor, pero también es una caja delicada que requería mantenimiento sistemático. Tener que cambiar el aceite de la caja cada 40.000 kilómetros religiosamente, y eso era algo que no se acostumbraba a hacer. Entonces, tú te saltabas los cambios de aceite de esa caja, el de los 40, el de los 80, y a los 120 ya la caja estaba hecha mierda. Ya tú sentías el cambio de segunda a tercera, ¡pum! Sí. Perdón, ¡Epa! el Mitsubishi MF sería octava generación, ¿no? Del 2008 por ahí. Gabriel, no sé la generación. No sé. El 6 cilindros, el que sale en el 97, sí, ese ya es octava generación. Ese tuvo un llamado, ustedes lo deben saber, un llamado Sí. con el problema de las cajas automáticas. La Pero no fue turbina. por caja, era por turbina. En la turbina. Eran turbinas. Y Un la lote gente llevaba de... la Que gente quedaba llevaba el carro, neutralizado. Sí. claro, la gente llevaba el carro y le cambiaban. Sí, La eso fue un turbina. lote de unas 120, 130 unidades más o menos de MF del 97 al 99 que tendían a fallar por turbina. De hecho, vehículos que ya estaban fuera de garantía fueron llamados para hacerle el reemplazo de turbina. Correcto, es correcto. Esa falla no se manifestaba sino después de los 80.000 kilómetros. O sea, hay gente que iba rodando en la autopista tranquilamente y de repente el carro neutralizado. Coño, ¿qué pasó? Neutralizado. Y ¡guau! ¡Mierda! Que llegaba el carro en grúa. Mira, no sé qué pasó. No quiso andar. Se quedó neutro. Pero ya para esa época, ya Mitsubishi estaba dejando de ser la Mitsubishi que nosotros conocíamos. Sí, digamos que, aunque en Venezuela podemos decir que afortunadamente la calidad de Mitsubishi muy poco bajó. A nivel global sí se vio afectada por, bueno, por todos estos temas que ocurrieron cuando se descubrió las fallas que habían mantenido ocultas por tanto tiempo, la destitución del presidente ese que hubo en los 90 porque no había reportado todos esos problemas con los vehículos, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente la calidad de Mitsubishi en Venezuela se mantuvo y bueno, ahorita cuando pasemos a la década siguiente, vamos a ver que hay vehículos que también están muy presentes en la memoria del venezolano y de manera positiva, como el Lancer en su versión GLX o el Touring, el Signo, que no fue más que sino un rebadging del Lancer cuando ya terminó el ciclo comercial de esa versión del Lancer que aparece en el 98 y termina en el 2002. Y bueno, otros productos que también fueron muy buenos y exitosos, como la misma Panel, la Montero Sport, que también a la gente le gustó muchísimo. O sea, de alguna manera, digamos, Mitsubishi, sobre todo esos Mitsubishi de principios de los 90, por un tema de mantenimiento, eran los que más se ponían llagosos. Yo creo que Julio se debe acordar de eso. Sobre todo los que eran de importación particular. Yo no me acuerdo en qué año es que llega la Space Wagon a Venezuela, Julio, 96, la primerita, la carburada, 1.8. Esas llegaron en poca cantidad. La mayoría de lo que se veía en Venezuela en esa época era la Expo americana, con el motor 2.4, sí señor, con el mismo motor del 4G64 de la Panel pero 16 válvulas. Pero 16 válvulas. Y esas camionetas envejecían muy mal, sobre todo en lo que a transmisión automática y a sistema eléctrico era terrible, o sea, ramales de cables tostados,
O sea, eran unos pequeños cánceres trabajar en esos vehículos. La verdad que sí. Pero ya después, digamos, como que del 96, 97 en adelante, como que son un poco, o sea, hay un improvement ahí. Claro, De hecho, pero también trabajar mecánica, los que hemos trabajado mecánica Mitsubishi, ¿cómo? Los que sí mantuvieron, vamos a decirlo de alguna manera, la calidad o la confiabilidad, fue lo que fue la línea Lancer en todas sus generaciones Sí. que salió. El Lancer Sí. fue un caballo de batalla. Sí. El único Pero que- Lancer, el único Lancer, perdón que te interrumpa, Gabriel, que a mí me pareció como el medio hijito tonto. Gabriel creo que me va a matar por lo que voy a decir. Fue el Lancer MX Extra. ¿Por qué? lo que pasa es que ese carro tuvo poca difusión en el mercado también. Eso es lo que pasa. Pero ese carro se ponía llagoso y traía la misma caja que el MF. La F4 claro, el automático con la F4A22 sí, pero el MX Extra sincrónico, olvídate. El único reproche que le hago yo a ese carro es la ubicación del filtro de aceite, más nada. Pero por lo menos comparado con el Lancer, como el que tú tuviste, tanto automático como sincrónico, ese es un carro muy bueno. Ese es un carro muy bueno, muy noble. Digitel creo que lo tuvo en su flota. Fue uno de los primeros que compró flotilla de esos carros. Creo que fue yo creo esos carros National los tenía para alquilar. Creo que Budget también tenía para alquilar esos carros. Carros muy buenos. Sí. Y los primeros yo creo que el mejor era el que era así redondito, cachetón. Sí, el redondo, el ajá, TV. El primerito que llega en el 92. Ese carro, la CanTV lo tuvo de flota. De hecho, el que yo tuve, el Lancer que yo tuve, era un carro ex flota de CanTV. Ese carro, su primer uso fue National Car Rental para flotilla de CanTV. Cuando CanTV lo desincorpora de la flotilla, el gerente al que estaba asignado a ese carro, y eso lo sé yo porque me lo contó el carajo que me lo vendió, que era ese gerente de CanTV, le gustaba tanto el carro que dijo, yo lo quiero. O sea, claro, déjame el carro, a mí no me va a quitar mi vaina, ese carro a mí me encanta y me fascina. Y el tipo lo usó desde el 92 hasta el 99, cuando me lo vendió a mí. Nos lo vendió con 77,000 y tantos kilómetros. Único tiene que acordar de ese carro. Y ese carro yo no me puedo quejar. Yo no me puedo quejar. Por favor. O sea, carro más noble y más fiel que ese, yo creo que no he tenido. Sí, no, Mitsubishi era de otra cosa, o sea. El otro que era muy, muy bueno era el 1.3, que era la versión GL. Sí, por supuesto, buenísimo, súper básico. Mira, ya Javier ya se fue para el basiquito, de vaina aire. Pero sí, ese carro era muy bueno. De hecho, pues conocí varias personas que tuvieron el 1.2, el 1.3 GL, y era un carro que tenía que caerle martillazo para destruir. Sí, o sea, sí. Esos Lancercitos GL 1.3 eran muy populares en color plateado. Era el que más se vendía, con su rincito sencillito con taponcito en el medio. De hierro. Había un cliente que nosotros teníamos automarca, yo no sé si Julio le da la memoria para acordarse, era un señor que era como un fotógrafo, algo así. Tenía un Lancercito de ese, el carro tenía como 500,000 de kilómetros más o menos, era una vaina. Ese había ido por toda Venezuela con el carrito ese. Y bueno, le daba con todo lo que tenía y el carrito para adelante, porque de verdad que noble era. Sí, esa es la diferencia en rendimiento con ese carro y el 1.5, a pesar de que la diferencia de potencia no era tan digamos, notable, pero sí había, con todo y que el GL podía ser más liviano porque no tenía todo el equipamiento del GLX, pero ese motorcito 1.3 se sentía como más apagado, más aguadoneadito. Y automático era nefasto. Sí, pero el GL, el CB en versión GL no salió automático. Corrígeme si me equivoco, pero me parece que no. No. Perdón, me estoy confundiendo con el CK3. David, dale doble clic. Dale doble clic a la foto. Sí, tienes razón tú, Gabriel. Sí, pero se quedó pensando la computadora de David. Sí, la computadora de David está ahí
yo ya lo estoy viendo. ¿Ustedes no lo están viendo? No, todavía no, dale un chancecito. No lo veo, no lo veo. Yo no veo, Pero yo no veo a David. Por ahí viene, ves que te dije que ese carro es lento, entonces dale chance que llegue. No viene. Es automático. Es el 1.3 automático, por eso es que se tarda. El 1.3 sale ya en el 98, cuando viene todo el rediseño de la gama Lancer, que bueno, es bueno decir antes de eso que a partir del 95 el Lancer comienza a ser ensamblado en Venezuela en sus 3 versiones, versión GL 1.3 básico con transmisión sincrónica, versión GLX automático y sincrónico, aunque mayoritariamente eran automáticos los que salían de ese carro, y la versión MX Extra, que era motor 1.6, 16 válvulas, también sincrónico automático, pero con mayor equipamiento. La versión MX Extra visualmente se reconocía, pues traía los rincitos, creo que eran 14 los que traía, los rines que traía ese carro. Río 14. 185, 60, 14, ¿no? Era la parrillita cromada, eran los cocuyitos esos sobre los guardafangos delanteros iguales a los que traía el MX. Sí, era muy bonito. Y en el caso del sincrónico, el pomito de la palanca de cambio era imitación madera, era un símil madera, era bien bonito ese pomo. No, es que esos carritos eran Sí. Es que Mitsubishi tenía un encanto, tenía su encanto de pan. Yo creo que supo cómo meterse. Supo cómo meterse en el mercado, exactamente. Porque tenía su posicionamiento. Sí. La gente lo veía como un carro un poco más arriba que el resto. Claro. Sí, tenía esa imagen aspiracional. Y me acuerdo que un vecino me dijo, yo prefiero comprarme un Lancer cuando llegó el primer, cuando salió el Cavalier, el redondo. Un vecino me dijo, yo me compro un Mitsubishi que me es más caro, tal vez esté menos equipado con el Cavalier, pero sé que es un carro que no me va a fallar. El Cavalier me va a fallar. Totalmente. Y era más caro, un Lancer 1.5, ya te estoy hablando del CK, del que precede, del que sucede a este Lancer redondo. Y decía, yo prefiero ese carro que es más lento, que es menos potente, que es menos equipado, que comprarme un Chevrolet. Y es la verdad, o sea, yo te lo digo porque ese carro era un carro tecnológicamente muy sencillo, exceptuando la transmisión obviamente, que si ya era electrónico y cosas, pero era un carro muy bueno. Pero solamente en el caso del MX Extra, porque el GLX sí traía una cajita de guaya de 3. No, pero ya estoy hablando, me estoy yendo un poquito más hacia el CK, ya cuando ya viene el 441 y eso. Pero es la cuestión, fíjate, y a pesar de que Mitsubishi era una marca que no era la más grande, tenía una red de postventa bastante decente, bastante interesante, diría yo. Una red de postventa que nada despreciable. Y el programa de capacitación de postventa de Mitsubishi mejoró muchísimo, digamos, a partir del año 2002 aproximadamente. No es que fuera malo, ¿no? Pero el improvement que hubo para el programa de capacitación de lo que es el Centro de Servicio de Entrenamiento y Servicio Técnico, ellos hicieron un salto cualitativo bastante considerable. De verdad que sí. También porque, bueno, no lo hemos nombrado, pero a partir del 96 también un hito comercial en MMC porque comienza el ensamblaje de Hyundai como una cuestión inédita porque además, la primera, corríjame si me equivoco, pero creo que es la primera planta de Hyundai en Latinoamérica, ¿no? La primera ensambladora de Hyundai en Latinoamérica. Yo la parte de Hyundai sí se la dejo a ustedes porque yo me concentré mucho más en la parte de Mitsubishi. Poco le tiré a la parte de Hyundai, pero sí, también es un hito histórico con un producto muy bueno como fue el Excel. Arranca con el Excel, fue el primer Hyundai que se ensambló en Latinoamérica, con la versión, aunque el Excel ya estaba fuera del mercado a nivel mundial, ¿ok? Lo voy a sustituir al Accent, pero se arrancó el ensamblaje con con 3 versiones del Excel. El Excel básico, el LS y el GLS. ¿Okay? LS.
Y había el otro Ajá. después, el que traía los rincitos, que traía vidrios eléctricos. Acuérdate. El GLS. GLS. El L era 4 velocidades. Exactamente. 1.3, ¿no? ¿Ok? Sí, 1.3 sin aire. ¿Ok? Sí, sí, sí. Después venía Yo el me acuerdo que a mí me GLS, tocó cambiarle un crochecito a un bicho de eso y la caja era tan chiquitica que yo la subí, la levanté con la bajé y la subí con la mano, no tuve que usar gato. Me acuerdo clarito de eso. Después vino el LS, perdón, le seguía el LS con 1.5 automático y sincrónico. Ese venía con aire acondicionado, radio reproductor, dirección hidráulica. Y luego venía el GLS que tenía todo eléctrico y rines. Y los rincitos. Como todo Y 1.5 automático también. exclusivamente, ¿no? Ese no venía sincrónico. Automático y nada más. Automático y nada más. Ese le sacaba la cuña fulchola. Corrígeme. Exacto, Juan Manuel exacto. La Guardia. Juan Manuel La Guardia, Exacto. ¿cierto? Sí, sí, sí. Ese fue el arranque de Hyundai en MMC Automotriz. No, Hyundai había y- llegado a Venezuela. Ajá. habla tú, Dime, Javier. Julio. No, tú, Javier. Tú, termina. No, creo que se congeló el video, pues no escuché nada. Para- No, que se quedaron los dos callados, se quedaron que, sí, Coño. Está bien, está bien, está bien. que, vale. no, para terminar lo de Hyundai. Hyundai llega en el 92, ¿ok? Con otro representante, dura hasta el 94, se va el representante, se va Hyundai, y es cuando deciden empezar el ensamblaje un par de años después con MMC, con los Claro, 3 modelos de elección. en ese momento, cuando llega Hyundai en el 92, llegan con Excel, el Antra, son los modelos que yo recuerdo, o esos eran de importación particular. Y Sonata. Sonata No, también unos poquitos. En el 92 llega Hyundai con el Excel en una sola versión, Ajá. el Elantra en una sola versión GLS, el SQP, que era el deportivo con quemacoco, Ajá. en versión LS, y el Sonata GLS, ¿okay? Que era el más lujoso con asiento en cuero. Es más, por ahí hay un comercial del lanzamiento de Hyundai, que el comercial era con los 4 modelos que ellos arrancaron, pues. ¿Okay? Ese Excel LS que aparece en el 92 era con nivel de equipamiento LS, pero para choque negro, ¿verdad? No, ese era como la versión L que se empezó a ensamblar luego, solo que era automático y sincrónico, pero sincrónico de 5 y con aire acondicionado. Ok, pero eso, pues los parachoques eran negros, no era body color como el Los LS. parachoques eran no, el L, porque el LS que se empezó a ensamblar luego era con sí, parachoques. ese era parachoque body color y traía era body unas color. casitas medio lujosas y broma así. Ahí está la cuña, ponla ahí la cuña. Ahí está la cuña, ¿eh? Vamos a ver si se ve, porque con el ancho de banda como que se queda. No es la única opción en Venezuela. ¿Qué va? También lo hay en verde, dorado, azul, gris. Excel LS de Hyundai y todo lo que hay un carro menos el precio. Ahí está, pues. Pero no, Lo escucho, pero no lo veo. Bueno. Sí, no se se ve. escucha. El ancho de banda de David como que no ayuda. Mira, No. qué cosa, ¿no? Cómo cambió todo, ¿no? Lo que es Hyundai ahorita y lo que es Mitsubishi ahorita. Sí, tal cual. Sí. ¿Cómo Bueno, cambió todo? Señores, vamos a ir sacando conclusiones porque ya quedan 5 minutos para la 1:30. No puede ser. Sí, Y no hemos ha llegado- pasado rápido. Y no hemos Wow. llegado al 97, que es lo peor. No Ese es el problema con no ese hemos tipo de tocado videos. camiones. Nada. Nada. Lo único que No, dije de camiones fue. Por eso les puse aquí en el fondo el camión. Oye, no puede ser. Ahí tengo No, otro. bueno, que hace parte 2.
Hay que hacer En el parte 2 96, el 96 es el último año de los Mitsubishi MX y MF que habían salido en el 91. Correcto. Ya para el 96 es el canto del cisne, como quien dice, esos modelos, ¿no? Porque ya Sí. para el 97 viene una nueva generación, que sería es la impactante. octava generación del Galant, que bueno, el cambio más importante estéticamente es un carro hermoso, porque todavía lo es, y el motor que ya pasa del motor 6 a 12 V6 2.5. Ese es otro carro, es otro carro, es un carro con una suspensión multilink, es un carro, la caja de velocidad F442, eso es, como decía Julio, estira los cambios. Si en el MF viejo, en el MF 4 cilindros, la caja tiraba los cambios con agresividad, en este es, o sea, si tú quieres, el carro cambia en la línea roja todo el tiempo. O sea, no tiene problemas en eso. Y de verdad que la respuesta que tiene ese carro, sobre todo la aceleración de ese carro, es una cosa también ayudado por la aerodinámica que tiene, que es muy buena. 0.28 el coeficiente en ese Correcto. carro. Y bueno, por supuesto, el equipamiento a lo que estaba acostumbrado, lo único que se le reprocha a ese MF-MX del 97 es que ya no traen quemacoco. El quemacoco viene reservado solamente para unas ediciones especiales que salen después. Primero los MF edición especial, que son 99, Julio, corrígeme, o 98. 98, Esos, creo. 98, esos carros venían, además tenían una paleta de colores diferente. Lo recuerdo un blanco perlado que venía ese carro, que era un espectáculo de color, porque no era un blanco nevera normal, o sea, común corriente, era un blanco con una perla en el transparente y metalizado, que la pintura del carro se veía, era una vaina rechísima. Sí, no, era una vaina rechísima. Traían un volante Nardi de cuero y madera. No, y la calidad del cuero, el olor del cuero. Era el volante era una vaina, Dios, tú lo veías con esos MF que vendían con cuero ese, accesoriado en el concesionario. Nada que ver. Esa vaina era Nietzsche. Chimbo. Pero mira, yo me acuerdo y mira, me hizo. Perdón, el cuero era una opción, ¿no? En esa generación. En esa generación el cuero era opcional. No venían con tapicería de cuero desde ahí. Pero los edición especial sí traían cuero. Los edición especial, los edición especial, MX edición especial, que salieron en el año 98, fueron una serie limitada, que fueron como 150 carros, Julio, más o menos. No me acuerdo el número, perdón. No me acuerdo el número. Fueron pocos carros. Pero bello. Esos carros traían, como estábamos mencionando ahorita, una paleta de colores diferentes. Traían tapicería de cuero de equipo de serie, traían quemacocos y traían un volante Nardi. Nardi, bellísimo. Bello. Una belleza de volante. Una belleza de carro, una belleza, un carro hermoso. Ese volante también lo empezó a traer, el Galant, el V624 a partir del año 2000, que es cuando ya el modelo comienza a llamarse Galant como tal. Ya se acaba la denominación MF-MX y hay una sola opción disponible de transmisión, que es automática con el control electrónico. El Sport Mode. El Sport Mode. Esa caja es la misma caja F442, sin embargo pierde algo que yo siempre consideré que era un componente mecánico muy importante, que es el filtro de aceite externo. Esa caja no trae filtro de aceite externo, a diferencia de la caja del F442 del MX 6 cilindros normal, que no trae Sport Mode, pero ese carro tendía a ennegrecer el aceite de la caja muy rápido. El Galant V624, a los 30.000 kilómetros ya el aceite parecía un petrolito, había que cambiar. Imagínate. La falta de ese filtro. El filtro ayudaba mucho. Claro, me imagino también por el roce, calor. Correcto. Perdón, ese modelo de Mitsubishi, en ese segmento, el MX, MF y después Galant, estaba tan bien posicionado en Venezuela que, a pesar de que tenía competencia,
y buena competencia como el Honda Accord, Lumina, Taurus, etcétera, seguía teniendo muy buenas ventas y seguía posicionado como Carro. algo más arriba que los otros. Claro. Sí, Y ese carro, y ese carro nunca fue un hueso en los inventarios. Es un carro que salía. No, ese carro Un carro que salía, como duraba llegaba, pocos seguía. días en el inventario. Sí, sí, sí. Rotaba rápido, rotaba rápido. Es que en David. realidad, Julio, en realidad ningún Mitsubishi era hueso. Yo no recuerdo. Esos carros se ningún Mitsubishi movían. que se quedara en los patios, que tú dijeras, bueno, este no lo quiere Bueno, la gente. los jefes de nosotros tuvieron como 2 o 3 bichos de esos, ¿no? Los Manocchio. Sí, sí, le encantaba ese carro. Ah, David. Y bueno, te toca, David. y el de tu amigo Juan Espinosa, imagínate. Mira, dejen hablar a David, vale, dejen hablar a David. Coño, habla, David. David, así como, coño. Una pregunta, ¿ese filtro de qué tamaño era? Era como un filtro de aceite de motor, igualito. Iba arriba, tú metías, tú abrías el capó, metías el ojo por la calle y estaba puesto arriba y decía AT como en letricas como naranja oscuro, AT. Y se cambiaba súper fácil. ¿Ah? Me lo imaginaba como así, más pequeñito que el Era un normal. No, era como un filtro de aceite de motor, así, igualito. Para que tú veas las cosas que uno se ha enterado aquí en este video, ¿no? Sí. Bueno, Mitsubishi fue mi escuela. Claro. También fue la mía, por eso que tengo tanto que contar. Yo me formé Bueno, y aprendí señores, fue con ella. Muchos recuerdos, muy grato. Muy grato. Mira, no va a pasar 20 15 días. años, chamo. No va a pasar 15 días. Deberíamos continuar la próxima semana, el otro fin de semana, de verdad. Aprovecharlo para no sé, digo yo, o si no, bueno, dentro de 15 días. Sí, pero sí, como sí. usted- Pero vamos a aprovecharlo Sí. para que tenemos el conocimiento fresco para la semana que viene. La No, semana que Si hay quórum, le damos la semana que viene, no hay problema. Plomo, quórum. Sí, no hay Aprobado. problema, no hay La señal de costumbre. Entonces lo que Bueno, voy a La hacer, Dilo. lo que voy a hacer es tratar de ver qué pasó con el Zoom de Motorhead para colocarlo directamente en la página, porque aquí lo que voy a hacer es que lo voy a descargar y lo voy a lanzar en el YouTube y lo voy a picar en 2 partes para ponerlo en el Instagram. Está bien, perfecto. Ok. Menos mal que tenemos nuestro community manager especialista en esta vaina, pues yo soy más nulo. Mira, por aquí nuestro amigo Luis Felipe nos dice que hay que hacer la segunda parte. Sí, la vamos a hacer. Sí, vamos a hacer. Definitivamente, Wow. porque viene el cambio de generación del Lancer en el 98, que no lo hemos mencionado. O sea, hay muchas cosas que se No quedan. hemos mencionado los camiones, no hemos mencionado Y no hemos hablado pick-up. de Fuso nada todavía. Nada, Y que es importante, que es importantísimo. Y las pick-up que llegaron también tampoco hemos hablado, entonces. ¿Cómo no? Robbie. Y tengo una anécdota con las últimas L200 que llegaron y el lote que venía que no llegó a Venezuela, que tuvo que ser desviado para Uruguay. Bueno, eso ya hay té. Por eso, dígalo, David, dígalo. Quiero dar una recomendación para la próxima semana. Yo ya les pasé los catálogos por WhatsApp. No sé si la calidad es buena o mala. Si no es tan buena, se las paso a los correos de ustedes, porque sería interesante que cuando estén hablando, por ejemplo, del, no sé, Mitsubishi Chasis 649Q, se Lo muestre. pongo en el fondo. Lo pongo aquí en el fondo. Claro, está bien. Estoy de acuerdo con David, me parece bueno. Porque habrá, por lo menos, lo que conozco es por lo que me dio Gabriel. Pero Gabriel y Julio y todos ustedes tienen bastante conocimiento y habrá mucha gente que dirá, bueno, yo quiero saber cuál es el 649Q o el FK617, que lo estoy viendo por allá, no es que me lo sé, es que lo tengo por allá. Entonces, sería bueno. Y hacemos así, como aparece aquí en el fondo, ¿lo ves? Ahí está, el FK, el consentido de Pexicola Venezuela. ¿Cómo le gustaba ese camión? Algo que le pregunté a Gabriel, lo que pasa es que, claro, no me contestó, es si todo el material que él me dio, todos esos modelos se comercializaron en Venezuela. Si no, lo que comentaba era que no todos, porque por ejemplo el FB nunca se comercializó en versión chasis, siempre fue chuto, de arrastre. Nunca se comercializó en versión chasis para ponerle un furgón en la parte de atrás o una plataforma.
y en algunos casos se cambiaron las denominaciones. Por ejemplo, por ahí José puso una foto de un FM 658. El FM 658 nunca llegó a Venezuela. Lo más parecido que tuvimos en Venezuela fue el FM 657 con turbo, que era muy parecido al 658. Ahí está el 658. Ahí está, mira, ahí está. Pero no era lo mismo. De hecho, este camión se proyectó para salir al mercado en Venezuela, pero por el sistema de inyección se prefirió mantener el 657 con motor turbo, porque esto ya es Euro 2 o Euro 3, y esto iba a ser muy problemático en Venezuela por temas de gasoil, como lo fue el Canter 659. El Canter 659 lamentablemente... Eso lo vamos a tratar en la segunda parte. No adelanten tema, no adelanten tema. Sí, eso bueno, eso para el próximo video. Donde está José, muy bien. Y ahí vamos a llegar hasta el último modelo que ensamblaron en Venezuela. Exacto, exacto. Señor, tenemos hasta 2015, que es cuando ya lamentablemente, digamos, llega lo que llega. Sí, llega lo que llega. Tenemos que hablar también de la camioneta esta, la que a Javier y a mí nos gusta. La Montero Sport. Sí, claro, que fue ensamblada. Fue comercializada, tanto importada y después ensamblada. La primera fue 4x4 y 4x2 también. A mí no me gustaba la 4x2 porque era muy espantante. Eso de 4x2. Yo no bueno, traía unas ruedas chiquiticas, ¿te acuerdas, Julio? Tenemos tarea entonces para la semana que viene. La semana que viene a la misma hora, y lo que les digo, yo entre semanas les voy diciendo si he logrado resolver el problemita entre Zoom y YouTube de la cuenta Motorhead, y ahí nos lanzamos. Dale, vale. Si vamos a hacer la actividad con público, avisen por el tema del link para ir haciendo... Lo que vamos a hacer eso, vamos a invitar público, pero el público que se anexe aquí al video, que tengan los micrófonos apagados, micrófonos y video apagados. Correcto. Y cuando quieran intervenir o algo, aquí hay una opción que sale de levantar la manito. Me aparece aquí que alguien está levantando la manito, se le da el pase y después otra vez. Exacto, sí, me parece. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Yo le doy. Exacto, la hice para probarlo. Ahí está. Exacto, y ahí está, ¿ves? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces nada, nos vemos la semana que viene entonces, pues sí. Entonces, ahí está, ya está el otro también con la manito. Ahora todo con la mano. Bueno, fiesta, pues. Ahí está, fiesta. Bueno, señores, entonces nos vemos en la próxima semana. A los que se conectaron, a las personas que se han conectado, de verdad, muchas gracias por conectarse nuevamente. Y bueno, nos vemos a la misma hora el próximo sábado. Dale. Bueno, nos vemos, pues, cuídense. Saludos, chao. Chao, pues, cuídense. Saludos a todos. Que estén bien. Ajá, a ver. Y listo.